Y lo más interesante de todo es que el agua en el cañón es tan clara que en días soleados se puede ver el fondo a varios metros de profundidad, y la reflexión de las rocas crea un efecto de profundidad irreal. En Lofoten, cada pico montañoso parece tallado en piedra justo ante tus ojos. La altura de algunas montañas alcanza los 1000 metros y sus empinadas laderas caen directamente al mar, creando paisajes vertiginosos. Lo que resulta aún más sorprendente es que en estas islas se pueden encontrar 30 especies de aves, incluyendo águilas pescadoras raras que anidan y tienen un alcance de alas de hasta 2 metros. Sus elegantes vuelos sobre las rocas atraen no solo a ornitólogos, sino también a turistas que desean capturar ese momento. Imagina ahora que en estas mismas islas se encuentra uno de los mejores lugares para observar el aurora boreal. Durante los meses de invierno, el cielo se llena de colores brillantes, verdes, púrpuras y rosados que bailan sobre tu cabeza. Este fenómeno ocurre debido a la interacción del viento solar con la atmósfera terrestre y puede observarse hasta 30 veces al mes. Lofoten también es famoso por sus tradicionales pueblos pesqueros, donde las casas están construidas sobre pilotes sobre el agua. Estos pueblos, como Henningsberg, fueron fundados en el siglo XIX y aún conservan el ambiente de las antiguas tradiciones noruegas. Y lo más interesante, cada casa está pintada con colores brillantes que contrastan con las rocas escarpadas y el cielo frío. Además, Lofoten forma parte de uno de los archipiélagos más grandes del mundo, compuesto por más de 100 islas. Imaginen, el Teatro de Marcello en Roma, un edificio majestuoso que podía albergar hasta 7.000 espectadores. No es solo un teatro, sino una verdadera máquina del tiempo que nos transporta a la época en la que aquí resonaban los aplausos y la risa. Su arquitectura maravillaba a sus contemporáneos, columnas de 10 metros de altura y arcos que creaban un efecto de ligereza y gracia. Lo que resulta asombroso, el Teatro de Marcello fue construido en el primer siglo antes de nuestra era, y su estructura se convirtió en la base para futuros teatros, incluyendo el famoso Coliseo. ¿Saben cuántos años después de su construcción comenzó la era cristiana? Solo unos pocos siglos, y el teatro se convirtió inevitablemente en un escenario para representaciones completamente diferentes. Imaginen ahora que en su escenario actuaban famosos como Plauto y Terencio, sus comedias cautivaban al público. Pero esto no es todo. El teatro también se utilizaba como mercado, lo que subraya su multifuncionalidad. Y aquí un dato interesante. En el siglo XVI, el teatro fue parcialmente destruido, pero sus piedras se utilizaron para construir otros edificios en Roma, lo que lo convierte en parte de historias completamente diferentes. ¿Pueden imaginarse que parte de este teatro se encuentra actualmente en las paredes de edificios modernos? El Teatro de Marcello sigue inspirando a arquitectos e historiadores y su influencia se siente en cada nueva construcción. Por ejemplo, la altura de su pared escénica era de aproximadamente 33 metros, lo que era un logro increíble para su tiempo. El castillo de Neuschwanstein no es solo una construcción, sino una historia viva en la cima de una roca, como salida de un cuento mágico. Imagina,
Sus torres góticas alcanzan los 70 metros de altura y cada detalle de su construcción está impregnado de una atmósfera romántica que inspiró a Walt Disney a crear el castillo de la Bella Durmiente. Pero esto no es lo más asombroso. ¿Sabías que el interior del castillo está decorado en estilo neogótico y cuenta con más de 100 habitaciones? Cada una de ellas tiene frescos únicos que representan escenas de leyendas alemanas, haciéndolas verdaderas obras de arte. Por ejemplo, en el Salón del Trono puedes ver vitrales complejos que dejan pasar la luz, creando un juego mágico de sombras y colores. Ahora, imagina que Neuschwanstein nunca fue terminado. La construcción comenzó en el siglo XVIII y su creador, el rey Luis II, soñaba con crear un refugio ideal. Sin embargo, después de su misteriosa muerte en 1886, las obras se detuvieron y muchas habitaciones quedaron vacías. ¿Qué es aún más sorprendente? Neuschwanstein recibe más de 1 millón de visitantes cada año y este número sigue creciendo. Se ha convertido en un símbolo de romanticismo e inspiración, pero detrás de sus muros se ocultan secretos que esperan ser revelados. La altura de este elevador supera los 30 metros y sigue funcionando. ¿Qué secretos guarda esta ciudad misteriosa? Sus misterios esperan ser descubiertos. El Parque Nacional de Thingvellir esconde increíbles secretos geológicos que nos hacen reflexionar. ¿Cómo pudo ocurrir este milagro de la naturaleza? Aquí se encuentran fallas tectónicas que separan la placa tectónica de América del Norte y la placa tectónica de Eurasia. Y no son simples grietas en la Tierra. Su anchura alcanza los 10 metros. Imaginen un lugar donde se puede caminar entre continentes. En este trozo de tierra se puede observar cómo las placas tectónicas se separan lentamente, dejando tras de sí paisajes impresionantes y lagos. Lo más asombroso es que Thingvellir fue elegido como el lugar para el primer parlamento del mundo, fundado en 1930. Pero esto no es todo. El parque también es hogar de ecosistemas únicos, donde habitan especies raras de plantas y animales. Por ejemplo, aquí se pueden encontrar 32 especies de aves, entre ellas el águila calva, un representante brillante y raro. Además, el mundo submarino del lago Thingvellir-Vatn es impresionante por sus dimensiones. Su profundidad alcanza los 40 metros. El agua en el lago es tan clara que la visibilidad llega hasta los 20 metros, lo que lo hace ideal para el buceo. ¿Qué más les parece increíble? En este parque se encuentra la famosa cascada de Glymur, con una altura de 3 metros, cuya potencia impresiona incluso a los turistas más experimentados. Cada año, más de 400.000 personas visitan este lugar para contemplar la belleza de este milagro natural. Imagina una piedra atrapada entre dos acantilados a una altura de 900 metros sobre el nivel del mar. No es solo una piedra, sino Kerakpolten, un auténtico fenómeno natural de Noruega que atrae a valientes y buscadores de aventuras de todo el mundo. Más de 50.000 personas realizan cada año una excursión a este lugar único para fotografiarse en su borde y experimentar una descarga de adrenalina al mirar hacia el abismo. Ahora imagina que esta piedra pesa alrededor de 600 toneladas. ¿Cómo se mantiene en su lugar
¿Y qué la ha hecho quedarse atrapada entre las rocas? La respuesta resulta inesperada. Hace miles de años, los glaciares que cubrían esta región dejaron no solo belleza, sino también estos asombrosos formaciones. Pero esto no es todo. Cuando te encuentras en Kerak-Bolten, a tu alrededor se abre una vista impresionante del fiordo Kerak y el lago Lisian. La altura y la profundidad crean un efecto de inmersión total en la naturaleza y comprendes cuán pequeña es tu vida en comparación con este paisaje grandioso. ¿Sabías que lo que resulta aún más asombroso? A su alrededor hay 30 kilómetros de senderos y cada uno ofrece vistas y experiencias únicas. ¿Sabías que lo más asombroso es que algunas de estas iglesias fueron construidas en el lugar de antiguos templos que desaparecieron en las profundidades de la historia? Imagina un cañón donde las paredes se elevan a 30 metros y el agua brilla como una esmeralda. El cañón de mármol de Ruseala, ubicado en Karelia, no solo es hermoso, sino que guarda secretos que fascinan a todos. En algún momento, aquí se extraía mármol que se utilizaba para construir edificios famosos, como la Catedral de San Isaac en San Petersburgo. ¿Sabías que en esta región puedes encontrar formaciones geológicas únicas? Rocas que se formaron hace millones de años crearon patrones y colores asombrosos que juegan con la luz del sol. Muchos turistas que vienen aquí ni siquiera sospechan que bajo el agua se encuentran antiguos canteras de mármol, algunas de las cuales tienen varios kilómetros de longitud. Pero esto no es lo más extraño. Durante la extracción de mármol se formaron cuevas subterráneas, algunas de las cuales parecen interminables. Los investigadores aún encuentran nuevos pasajes y escondites donde se guardaban herramientas y materiales. ¿Qué crees que podrían haber dejado aquí los trabajadores? Y ahora imagina esto. En el cañón hay un lugar donde la profundidad del agua alcanza los 20 metros y se ha convertido en el hogar de especies de peces raras. Estos cuerpos de agua atraen no solo a los pescadores, sino también a los amantes del buceo, que desean ver el mundo submarino de este lugar increíble. ¿Saben qué ocurre cuando entran en el Palacio de Versalles? Es como dar un paso a otra época, donde cada habitación respira lujo. La altura de los techos alcanza casi los 7 metros, y los detalles dorados de la decoración te hacen sentir en un cuento de hadas. Pero esto no es lo más extraño. En Versalles hay más de 12.000 metros cuadrados de espejos que reflejan la luz de tal manera que parece infinita. Estos espejos fueron instalados a finales del siglo XVII y su cantidad supera en casi 3 veces el número de ventanas del palacio. Y ahora imaginen esto. En una de las salas, llamada la Sala de Espejos, se llevaron a cabo eventos importantes de la historia francesa, incluyendo la firma de tratados de paz. Aquí, en 1983, se firmó el Tratado de Versalles, que marcó el final de la Primera Guerra Mundial. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. El palacio está rodeado por un jardín de más de 80 hectáreas, donde se encuentran fuentes y estatuas, cada una con su propia historia. Las fuentes funcionan solo unos pocos días a la semana, creando un espectáculo mágico cuando el agua fluye al ritmo de la música. ¿Y saben qué es aún más asombroso? Cada fuente está diseñada para que sus chorros lleguen a una altura de hasta 30 metros.
Este jardín no es solo un lugar para pasear, se ha convertido en un símbolo de la grandeza y las ambiciones de Luis XIV, quien soñaba con la eterna gloria de su reinado. Y lo que aún es más asombroso, los científicos descubrieron que la parte sumergida de esta estructura se extiende por varios kilómetros. Esto significa que bajo las olas se ocultan formaciones aún más misteriosas que esperan ser descubiertas. Imaginen que en el Coliseo, que podía albergar hasta 60.000 espectadores, se llevaban a cabo luchas de gladiadores, verdaderos espectáculos que fascinaban y horrorizaban al público al mismo tiempo. Esta arena, donde de vez en cuando se oían gritos no solo de personas, sino también de animales salvajes, creaba una atmósfera tensa. Lo más asombroso es que para construir esta monumental estructura se necesitaron más de 1 millón de bloques de piedra, cada uno pesando más de 100 kilogramos. Las paredes del Coliseo alcanzaban los 32 metros de altura y su diámetro superaba los 130 metros, lo que lo convertía en uno de los mayores anfiteatros del mundo. Puede parecerles que es solo una antigua construcción, pero en realidad el Coliseo era el centro de la vida social de Roma. Aquí se llevaban a cabo no solo luchas, sino también representaciones teatrales y diversas festividades. Ahora, imagine que en la arena se utilizaban mecanismos especiales para elevar animales y decoraciones que podían aparecer directamente desde debajo de la tierra. Pero esto no es todo. Dentro del Coliseo había complejos sistemas de alcantarillado y suministro de agua que permitían organizar batallas navales. Sí, no se equivocan. En la arena se podía llenar de agua, creando verdaderas batallas navales con barcos. Cada rincón de esta construcción está impregnado de historia, llena de intrigas y espectáculos. Según algunas estimaciones, aquí se llevaron a cabo más de 400.000 espectáculos y luchas durante su existencia. Roma no es solo una ciudad, es una verdadera máquina del tiempo, donde cada piedra susurra sobre antiguos secretos. ¿Sabías que el Coliseo podía albergar hasta 50.000 espectadores? Es casi como un estadio donde se celebran los mayores eventos deportivos de hoy en día, pero en lugar de partidos de fútbol, aquí se celebraban combates de gladiadores y batallas navales. Imagina ahora que debajo de la tierra se ocultan mundos enteros, las catacumbas de Roma, donde los enterramientos de los primeros cristianos se extienden por kilómetros. Están situadas a una profundidad de hasta 30 metros, y en ellas se pueden encontrar fascinantes frescos e inscripciones que cuentan sobre la fe y la esperanza de las personas que vivieron aquí hace más de 2000 años. Pero esto no es todo. En Roma se encuentra el Panteón, que ha perdurado desde la antigüedad, con una cúpula de casi 43 metros de diámetro, que sigue siendo la más grande del mundo en concreto. Y la pregunta es, ¿cómo ha logrado este edificio sobrevivir a los siglos y no rendirse ante las maravillas arquitectónicas modernas? La clave está en la composición única del concreto que utilizaban los maestros romanos. Es increíblemente resistente y duradero. ¿Qué te parece más fascinante? En Roma puedes encontrar antiguos baños termales, donde la gente no solo se bañaba, sino que también pasaba el tiempo, conversaba y discutía política. Estas termas eran verdaderos centros de vida, y sus dimensiones son impresionantes. Algunas podían atender simultáneamente a hasta 3.000 personas.
Todo esto crea una atmósfera asombrosa, llena de grandeza histórica y misterios. Y aquí tienes otro dato interesante. En Roma hay una calle llamada Via Appia Antica y fue construida hace más de 2000 años. Esta carretera conectaba Roma con el sur de Italia y sigue siendo una de las más antiguas y conocidas del mundo. Ravenna no es solo una ciudad, sino una verdadera joya del arte e historia. ¿Sabías que aquí se encuentran 11 objetos del Patrimonio Mundial de la UNESCO? Esto convierte a Ravenna en uno de los lugares más importantes para el estudio del arte cristiano primitivo, donde los mosaicos pueden rivalizar con las obras de grandes maestros. Cada metro cuadrado de mosaicos aquí está lleno de historia. Por ejemplo, en el baptisterio de Neón encontrarás una imagen de mosaico del bautismo de Cristo, creada en el siglo VI y que ha conservado sus colores brillantes a lo largo de los siglos. Imagina cómo la luz juega sobre estas baldosas, creando un efecto mágico. Y ahora imagina que Ravenna alguna vez fue la capital del Imperio Romano de Occidente. Esto significa que aquí ocurrieron eventos importantes que influyeron en toda Europa. ¿Sabías que fue en Ravenna donde el emperador Octaviano Augusto decidió trasladar la capital de Roma? Pero esto no es todo. La ciudad también fue el hogar del gran poeta Dante Alighieri, quien pasó aquí sus últimos años. Su tumba, rodeada de una atmósfera misteriosa, atrae a turistas de todo el mundo. Es interesante que Dante fue expulsado de su ciudad natal, Florencia, precisamente por sus opiniones políticas, y su conexión con Ravenna se convirtió en un símbolo de búsqueda de refugio. Aquí también puedes ver el mausoleo de Gaia Placidia, que impresionan tanto por su arquitectura como por sus mosaicos que representan escenas celestiales, donde las estrellas brillan en un fondo dorado. Este lugar fue construido en el siglo V y aún conserva la atmósfera de la antigüedad. Y ahora imagina que en Ravenna no solo puedes admirar el arte, sino también pasear por sus calles tranquilas, donde cada casa respira historia. Es interesante que en esta ciudad se han conservado restos de termas romanas que fueron utilizadas hace más de 2000 años. Los acantilados de Moher no son simplemente un fenómeno natural, sino una verdadera pared de rocas que se alza hasta una altura de 200 metros sobre el océano Atlántico. Imagínese, el viento silba, las olas se rompen contra las rocas y usted se encuentra al borde del mundo, donde cada segundo está lleno de la fuerza de la naturaleza. Estos acantilados se extienden a lo largo de 8 kilómetros a lo largo de la costa del condado de Clare, y en ellos habitan más de 200 tipos de aves. ¿Sabe lo más asombroso? Aquí anidan los albatros, que parecen pelotas de plumas coloridas y solo se pueden ver en este lugar único. Pero esto no es todo. Los acantilados de Moher han sido testigos de muchos eventos históricos, incluyendo batallas y combates navales. Han servido como punto de referencia para los marinos, quienes, gracias a sus impresionantes alturas, podían orientarse con seguridad en las aguas turbulentas del océano. Ahora imagine cómo se formaron estos acantilados. Aparecieron gracias a millones de años de erosión, cuando las olas del mar golpeaban sin descanso los suaves areniscas. Este proceso continúa hoy en día,
y cada año los acantilados pierden varios centímetros de altura. Si pensaba que esto era todo, aquí hay otro dato. Algunas escenas de la película Harry Potter y el príncipe mestizo fueron rodadas aquí, lo que añade aún más misterio y atractivo a los acantilados. Y como si esto fuera poco, en días claros desde aquí se puede disfrutar de una vista impresionante de las islas Aran, situadas a unos 30 kilómetros de distancia. Estos acantilados continúan atrayendo a los turistas que desean ver su esplendor y sentir la fuerza de la naturaleza. Cada año, este lugar atrae a miles de turistas que desean disfrutar de los senderos pintorescos y el aire limpio. El lago Shilluk no solo es una belleza natural, sino también un lugar donde cada uno puede sentir la armonía con la naturaleza. La Catedral de Svetitsk-Hovely no es simplemente una obra arquitectónica, sino una verdadera reliquia que guarda numerosos secretos. Su altura alcanza los 14 metros y su longitud es de 36 metros, lo que la hace destacar entre las demás iglesias de Georgia. Las paredes del catedral están adornadas con frescos únicos, cuya antigüedad supera los 1000 años. ¿Sabías que aquí se representan escenas de la vida de Cristo y los santos? Estas obras de arte fueron creadas por maestros que utilizaron pigmentos naturales y técnicas ancestrales, lo que las hace verdaderamente invaluables. Pero esto no es todo. Dentro de la catedral se encuentra la tumba de San Nino, quien trajo el cristianismo a Georgia. Según la tradición, fue enterrada aquí, y sus reliquias se convirtieron en un lugar de peregrinación para miles de fieles. Imagina que la catedral fue construida en el lugar donde, según la leyenda, se guardaba la corona de espinas de Cristo. Este detalle añade a la catedral una importancia aún mayor. Además, la catedral ha sido testigo de numerosos eventos históricos, desde el reinado de los antiguos reyes georgianos hasta las invasiones de diversos conquistadores. Las paredes de Svetitsk-Hovely pueden contar historias que han permanecido en la sombra durante siglos. Además, la catedral es considerada un símbolo de la identidad y la cultura georgianas, y su arquitectura combina elementos del estilo bizantino y georgiano. Es interesante que la catedral fue inscrita en la lista de objetos del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1994. Svetitsk-Hovely no es solo un lugar para la oración, es una historia viva que se siente cada vez que alguien cruza su umbral. En Venecia, donde las casas se levantan sobre pilotes de madera sumergidos en el agua, se sabe que estos pilotes fueron hechos de madera que ha durado gracias a condiciones únicas. Las condiciones subacuáticas proporcionan la falta de oxígeno, lo que ralentiza el proceso de pudrición, y estos pilotes pueden durar cientos de años. Pero esto no es lo más extraño. Los venecianos utilizaron hasta 7 millones de estos pilotes para construir sus edificios. ¿Puede imaginarse cuánto esfuerzo y habilidad se necesitó para crear esta ciudad maravillosa? ¿Sabe que en Venecia no hay coches? No es solo un capricho, las calles aquí son canales y el único modo de moverse es en barcas o a pie. El sistema de canales, que tiene más de 100 kilómetros, incluye 18 islas, cada una con su propia historia.
Y ahora imagine esto. En Venecia, cada invierno el nivel del agua sube y parte de las calles se inunda, creando el efecto de plazas flotantes. Esta anomalía natural se llama agua alta y sus efectos se sienten en todas partes, desde las plazas inundadas hasta el aumento del flujo turístico, que en este periodo se vuelve especialmente activo. ¿Sabe qué es aún más asombroso? Venecia no fue fundada por casualidad. Los primeros colonos buscaban refugio de los invasores bárbaros y esta ciudad se convirtió en un símbolo de supervivencia y adaptación. Venecia fue en su tiempo uno de los centros comerciales más poderosos y su influencia se extendía desde el este hasta el oeste. La altura de la Basílica de San Marcos supera los 70 metros y su campanario es visible desde lejos. Y este monumento arquitectónico guarda muchos secretos, incluyendo reliquias antiguas y mosaicos únicos que siguen siendo un misterio para muchos. Cada cuadro parece transportarlos a otra época, cuando las tecnologías apenas comenzaban a desarrollarse. Gord es un lugar que parece sacado de una postal. Imagina casas de piedra blanca, cómodamente situadas en las laderas de las colinas, como guardianes sobre los vastos paisajes de Provenza. ¿Sabes lo más asombroso? Esta ciudad fue fundada en la antigüedad y su historia se remonta a más de 2000 años. Cada calle aquí respira historia. En el centro de la ciudad se encuentra un castillo construido en el siglo XII, cuyas paredes aún conservan recuerdos de batallas medievales. Pero esto no son solo piedras. En una de las paredes puedes ver un graffiti realizado por artistas locales en el siglo XX, lo que añade un interesante contraste a la arquitectura antigua. Pero esto no es todo. Gord es famoso por sus terrazas pintorescas, ideales para el cultivo de la vid. Cada año se recoge la cosecha, que se utiliza para producir los famosos vinos locales, y algunos de ellos pueden alcanzar una graduación de hasta el 15%. Imagina cómo en las cálidas noches de verano, los residentes se reúnen en la plaza para disfrutar no solo del vino, sino también de los deliciosos platos locales. ¿Sabes qué es aún más intrigante? En Gord hay un museo dedicado al arte y la historia de la región, donde puedes ver obras de artistas contemporáneos junto con antiguos artefactos, creando un fascinante puente entre el pasado y el presente. Y por supuesto, no se puede olvidar mencionar las vistas impresionantes que se pueden disfrutar desde lo alto. Desde una de las plataformas de observación, puedes ver interminables campos de lavanda que florecen en julio, como un mar púrpura que se extiende hasta el horizonte. El 73% de oxígeno en la atmósfera de Sicilia, a una altura de 3.300 metros, no es solo una serie de números bonitos, sino la fuerza vital del volcán más activo de Europa, el Etna. Si te encuentras en sus laderas, podrás observar cómo las fumarolas expulsan vapores de azufre, creando una atmósfera misteriosa a tu alrededor. ¿Sabías qué ocurre cuando el Etna entra en erupción? La lava puede alcanzar temperaturas de 1200 grados Celsius y los flujos de lava pueden moverse a una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora. Es como si el volcán decidiera organizar una verdadera fiesta en su cima, obligando a los científicos a monitorear cada uno de sus movimientos. Pero esto no es lo más extraño. El Etna no solo entra en erupción, sino que también cambia de forma. Cada año,
El volcán añade aproximadamente 20 millones de toneladas de nuevos materiales, lo que lo convierte en uno de los volcanes más rápidos de crecimiento en el planeta. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. En los últimos 3000 años, el Etna ha entrado en erupción más de 200 veces y cada vez ha sido un espectáculo absolutamente único. ¿Qué te parece aún más asombroso? Debajo de la Tierra se encuentran inmensas cámaras magmáticas que pueden contener hasta 30 kilómetros cúbicos de magma. Esto significa que bajo los pies de las personas se oculta una verdadera bomba volcánica, lista para estallar en cualquier momento. Y, como si esto fuera poco, la altura del Etna cambia con cada erupción. Por ejemplo, en el año 2018 aumentó en 3 metros después de una poderosa erupción. Es como si el volcán quisiera decir: miren, estoy aquí y no pienso irme. Cada año, decenas de miles de turistas llegan aquí para disfrutar de esta atmósfera única y ver estas estructuras inusuales con sus propios ojos. En la isla de Santorini, en el pueblo de Oia, se encuentran casas de un blanco inmaculado con techos de un azul vibrante que contrastan con el profundo azul del mar Egeo. Estas construcciones únicas, hechas de toba volcánica, fueron diseñadas para resistir los fuertes vientos que soplan desde el mar. ¿Sabías que hay algo aún más asombroso? Oia es famosa por sus atardeceres que atraen a miles de turistas que desean capturar ese momento mágico. Cada noche, multitudes de personas se reúnen en las plataformas de observación para ver cómo el sol se oculta lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de profundos tonos anaranjados y púrpuras. Este espectáculo dura solo unos minutos, pero deja una impresión indeleble. Imagina que en ese momento el mar parece oro líquido y las casas parecen brillar con la luz del sol que se oculta. A pesar de su popularidad, Oia mantiene una atmósfera de calma y confort. Las estrechas calles empedradas con piedra blanca llevan a pequeñas tiendas y acogedoras cafeterías donde se pueden disfrutar de los delicados platos locales. Y ahora, imagina esto. En Oia hay incluso senderos secretos que llevan a playas apartadas donde se puede disfrutar de la tranquilidad lejos de las multitudes. Pero esto no es lo más extraño. En Oia se pueden encontrar varias iglesias antiguas con elegantes cúpulas que datan del siglo XVII. Su arquitectura sorprende por su armonía y simplicidad, y en su interior se pueden ver frescos únicos que cuentan la vida de los habitantes locales. El Parque Nacional de Durmitor abarca más de 300 kilómetros cuadrados y se considera uno de los lugares más pintorescos de Montenegro. Aquí se encuentran más de 12 lagos glaciares, cada uno con su propio color y forma únicos. Imagina que estás de pie junto al lago Negro, que tiene una profundidad de 22 metros, y miras el reflejo de las cimas montañosas que alcanzan una altura superior a los 2000 metros. En este parque habitan numerosas especies raras de flora y fauna. Por ejemplo, aquí puedes encontrar osos y lobos, así como más de 100 especies de aves, incluyendo el águila real, con una envergadura de hasta 2,5 metros. Lo que más asombra es que estos lugares son el hogar de plantas únicas que no se encuentran en ninguna otra parte de Europa. Al caminar por el parque,
puedes encontrarte con impresionantes formaciones kársticas. Algunas de ellas alcanzan una altura de 30 metros y parecen haber sido esculpidas por gigantescos escultores. Pero esto no es lo más extraño. En Durmitor también puedes encontrar ríos subterráneos que discurren por oscuras cuevas, creando una atmósfera misteriosa. Cada año aquí se celebran competiciones internacionales de escalada y parapente, atrayendo a miles de turistas de todo el mundo. Y aquí es donde realmente se vuelve loco. La altura de algunas pendientes alcanza los 700 metros. Es el lugar ideal para aquellos que buscan adrenalina y aventuras al aire libre. Se sabe que el parque fue fundado en 1912 y desde entonces ha conservado su belleza natural. Sin embargo, pocos saben que Durmitor es parte de un sistema montañoso más grande que se extiende por miles de kilómetros, conectando diversos ecosistemas y creando condiciones únicas para la vida. El lenguaje del troll, conocido como Trolltunga, se eleva aproximadamente a unos 800 metros sobre el nivel del lago Tungusvatnet. Esta formación rocosa natural, que recuerda un gran lengüeta, se extiende más de 12 metros en longitud. Y lo más fascinante es que desde ambos lados se abre una panorámica donde las rocas se precipitan en el abismo y abajo brilla el agua cristalina. Imagina estar de pie en el borde de esta formación, con un abismo sin fondo debajo de ti. A tu alrededor, majestuosas montañas cubiertas de bosques verdes y cimas nevadas. Pero lo que más impresiona es que en esta región se encuentra uno de los destinos turísticos más populares de Noruega, que atrae a más de 100.000 turistas al año. Para llegar a Trolltunga tendrás que recorrer un sendero de unos 22 kilómetros cuesta arriba. Este viaje puede durar entre 8 y 12 horas, dependiendo de tu nivel de preparación. Pero créeme, cada paso vale la pena. Las vistas impresionantes y el aire fresco incluso emocionan a los viajeros más cansados. Pero esto no es todo. ¿Sabías que este fenómeno natural se formó hace unos 10.000 años, cuando los glaciares se retiraban? Como resultado de una poderosa erosión y la acción del hielo sobre las rocas montañosas, apareció este paisaje único. Mientras disfrutas de las vistas, no olvides prestar atención a las especies raras de plantas y animales que habitan en esta región. Cada año en este lugar se celebra un festival dedicado a la cultura y la naturaleza de Noruega que atrae a personas de todo el mundo. En el festival puedes ver danzas tradicionales, probar la cocina local e incluso participar en talleres. Y lo que resulta aún más intrigante es que alrededor de Trolltunga hay muchas leyendas sobre trolls y espíritus de las montañas, que aún viven en la memoria de los habitantes locales. Cada año se realizan cientos de excursiones y no es de extrañar, ya que es uno de los lugares más fotografiados de Escocia. Dentro de la cueva reina una atmósfera de magia y misterio que atrae a buscadores de aventuras de todo el mundo. El volcán Vesubio, que alcanza una altura de 1.900 metros, es uno de los volcanes más conocidos del mundo. Su forma recuerda un cono, y esto no es casual. Durante sus erupciones lanza miles de toneladas de ceniza y lava que cubren las cercanías. 83 años atrás tuvo su último gran erupción, durante la cual el flujo de lava alcanzaba una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora. El Vesubio no es solo un volcán,
sino que guarda secretos del antiguo Roma. Bajo una capa de ceniza de 2 metros se encontraron las ciudades de Pompeya y Herculano, que quedaron petrificadas en el tiempo. Estos lugares conservaron detalles de la vida cotidiana, como frescos que asombran por su viveza a pesar de haber pasado siglos. Lo que resulta aún más intrigante es que bajo el Vesubio se encuentra una inmensa cámara magmática capaz de causar una erupción que superaría todas las anteriores. Los estudios científicos muestran que los procesos geológicos en esta región continúan activándose. Cada 25 años el Vesubio entra en erupción, lo que significa que su próxima actividad podría ocurrir en cualquier momento. Imaginen cómo son las cercanías del volcán: colinas verdes y un cielo azul que contrastan con la ceniza negra que alguna vez engulló ciudades enteras. Pero esto no es todo. El volcán atrae tanto a científicos como a turistas que cada año suben a su cima para ver el cráter y disfrutar de las vistas impresionantes de Nápoles. Si logras subir a la cima, podrás ver incluso el famoso fiordo Pulpit Rock, que, según se dice, es uno de las formaciones naturales más fotografiados del mundo. Imagina una cueva donde las paredes parecen estar hechas de columnas gigantescas, cuya altura alcanza los 20 metros. No es solo un fenómeno natural, es la cueva de Fingal, ubicada en la isla de Skye, en Escocia. Su forma única se debe a la actividad volcánica y al posterior efecto erosivo del agua. ¿Sabías qué es lo más asombroso? Dentro de la cueva resuenan ecos y música de las olas, creando un efecto como si la propia naturaleza cantara. Este peculiar efecto acústico ha atraído a compositores y artistas a lo largo de los siglos. Por ejemplo, el famoso compositor Felix Mendelssohn se inspiró en esta cueva para escribir la sinfonía La Cueva de Fingal. Pero eso no es todo. La forma única de las columnas y los brillantes tonos creados por el agua marina hacen que sea visualmente impresionante. Cuando los rayos del sol penetran a través de las aberturas en el techo, iluminando las paredes internas, se crea la sensación de estar en otro mundo. Curiosamente, la cueva de Fingal debe su nombre a un héroe del épico escocés, quien, según la leyenda, vivió en estos lugares. Este lugar se ha convertido en un imán para los turistas que desean no solo disfrutar de la belleza natural, sino también aprender sobre la rica cultura de Escocia. Imaginar este lugar es difícil de creer, ya que la cueva de Fingal tiene una longitud de aproximadamente 140 metros. Y lo más asombroso es que el glaciar Vatnajökull no es una formación estática, sino un sistema dinámico en el que cada año se pierden hasta 1 millón de toneladas de hielo. En el norte de Irlanda se encuentra un lugar que parece que la naturaleza decidió jugar a un juego de ajedrez gigante: el Puente Gigante. Imaginen 38.600 piedras de basalto hexagonales perfectamente apiladas, formando un conjunto natural único. Pero, ¿sabían que estas piedras no fueron creadas al azar, sino como resultado de la actividad volcánica hace más de 60 millones de años? El Puente Gigante no solo asombra por sus dimensiones, sino que también guarda numerosos mitos. Según uno de ellos, el gigante Finn McCool construyó este puente para llegar a Escocia y enfrentarse a su rival. Y ahora, imagine, las piedras que ve son, según la leyenda, parte de sus pasos gigantes. Pero esto no es lo más extraño.
Cuando mira estas formas perfectas, sepa que su unicidad se debe a que se formaron debido a un rápido enfriamiento de la lava. La altura de algunas piedras alcanza los 50 metros, lo que las hace no solo hermosas, sino también verdaderos fenómenos geológicos. Translation in Spanish. ¿Alguna vez se han preguntado cómo viven las casas que parecen flotar sobre el abismo? Las casas colgantes de Cuenca no son solo una rareza arquitectónica, sino una verdadera enigmática. Estas construcciones se encuentran en acantilados que se elevan a 30 metros sobre el río Huillanca y parecen estar a punto de ser arrastradas por el viento. Cada casa tiene un estilo y una estructura únicos que les permiten soportar incluso los más fuertes temporales. Las paredes de estos edificios están hechas de piedra caliza local que parece fundirse con el paisaje circundante. ¿Sabías que algunos de estos hogares fueron construidos ya en el siglo XV? Servían como refugio para los habitantes locales que buscaban protección contra enemigos y desastres naturales. Pero esto no es todo. Las casas colgantes no solo eran lugares de residencia, sino también centros de comercio. Imagina cómo resonaban las voces de los vendedores en estas estrechas calles y cómo el olor del pan recién horneado se mezclaba con los aromas de las hierbas locales. ¿Qué hace que estas casas sean tan especiales? Cuenca se convirtió en Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2012 y no es casual. Estas casas no solo atraen a los turistas, sino que también inspiran a los arquitectos contemporáneos a crear proyectos innovadores. Y aquí tienes otro detalle. Las casas colgantes tienen balcones especiales que salen directamente sobre el abismo. Esto ofrece una vista impresionante de los paisajes montañosos y crea la sensación de estar al borde del mundo. Alrededor del Vesubio viven más de 100.000 personas, muchas de las cuales viven cerca de su base, ignorando el potencial peligro. Cada año en sus laderas crece la vid de la que se produce el famoso vino Lacrima Christi. El viaducto de Landwasser que pueden ver es impresionante por su altura. Se eleva 70 metros sobre el nivel del río. Esta obra maestra de la ingeniería fue construida en 1905 y sigue siendo uno de los puentes más fotogénicos del mundo. Su longitud es de 150 metros y se integra perfectamente en el pintoresco paisaje alpino. Lo que realmente impresiona es que el viaducto no solo sostiene las vías ferroviarias, sino que también se ha convertido en un símbolo de la arquitectura suiza. Sus estructuras en arco están hechas de piedra caliza local, lo que no solo lo hace resistente, sino también armonioso con la naturaleza circundante. Cada año, miles de turistas llegan para ver este magnífico puente en acción, cuando los trenes pasan por él, dejando tras de sí nubes de vapor. Imaginen cómo los trenes corren por este puente, mientras que debajo de él fluye un río montañoso. ¿Sabían que Landwasser forma parte de una ruta que está incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO? No es solo una arteria de transporte, sino un verdadero monumento que encarna el espíritu del región alpina suiza. Y lo más interesante, el viaducto fue construido utilizando tecnologías revolucionarias para su tiempo. Por ejemplo, durante su construcción se utilizaron andamios especiales que permitían trabajar incluso en pendientes pronunciadas. Esta innovación abrió nuevas perspectivas para la construcción de puentes en lugares de difícil acceso. Y lo que aún es más emocionante
Cada año este puente se vuelve más popular entre los amantes de la fotografía, ya que sus arcos y las montañas circundantes crean un fondo perfecto para las fotos. ¿Tienen alguna idea de cómo se ven estas rocas al amanecer cuando las cubre una luz dorada? Rocamadour es un lugar donde cada piedra guarda secretos y las alturas de los acantilados alcanzan los 300 metros. Imagina cómo están construidos los hogares en estas paredes verticales, como en una pintura realizada por un maestro. Pero lo más interesante no es solo la arquitectura, sino también la historia, que comenzó hace más de 1000 años. ¿Sabías que en el siglo XII, Rocamadour se convirtió en un importante centro de peregrinación? Gente de todos los rincones de Europa venía aquí para rendir homenaje a la Virgen Negra, cuya estatua, según se dice, posee propiedades milagrosas. Cada año llegaban hasta 100.000 peregrinos, y esto solo en la Edad Media. Pero esto no es lo más asombroso. En el siglo XVIII se construyó una escalera de 88 escalones que lleva al templo, con una longitud de más de 100 metros. Imagina cómo los peregrinos subían por esta escalera, superando el cansancio y el miedo para tocar la reliquia. Ahora imagina que en Rocamadour no solo se conservan los templos, sino también capillas subterráneas únicas. Están talladas directamente en las rocas calizas y conservan frescos que han sobrevivido a los siglos. Algunos de ellos datan del siglo XIII y aún conservan la viveza de los colores. Si pensabas que Rocamadour es solo un centro religioso, prepárate para descubrir más. Aquí se encuentra el famoso mecanismo elevador que alguna vez se utilizó para transportar mercancías al monasterio en la cima del acantilado. Cada año miles de turistas llegan aquí para capturar este momento en una fotografía, y no es de extrañar, ya que este espectáculo es hipnótico. El glaciar Vatnajökull no es simplemente un glaciar, sino un verdadero gigante que ocupa una superficie mayor a los 30.000 kilómetros cuadrados. Imagina que en algunos lugares su grosor alcanza los 30 metros, y esto es solo la punta del iceberg, debajo del cual se ocultan misteriosas ríos subterráneos. Pero esto no es lo más interesante. Vatnajökull es hogar de más de 20 volcanes y aquí, en 1996, ocurrió una poderosa erupción del volcán Grímsvötn que lanzó 30 millones de toneladas de ceniza a la atmósfera. Esta ceniza afectó el tráfico aéreo en toda Europa durante varios días, creando una verdadera alarma en el continente. ¿Sabías que es aún más impresionante? Vatnajökull es la base de numerosas lagunas glaciares, como la famosa laguna Jökulsárlón. El agua en esta laguna tiene un increíble color azul, y majestuosos icebergs flotan en la superficie, creando un espectáculo que no podrás olvidar. Su tamaño a veces es comparable al de un autobús. Cada año, miles de turistas desean ver este mundo de hielo, y no es de extrañar. El glaciar cambia constantemente. Sus lenguas de hielo se desplazan lentamente hacia el océano, y debajo de la superficie se ocultan secretos que solo los valientes, dispuestos a explorar sus entrañas, pueden descubrir.
Imagina un desfiladero de hasta 300 metros de profundidad, donde las aguas del río Verdón brillan con un color esmeralda, creando un efecto como si alguien hubiera esparcido piedras preciosas en el fondo. Esta belleza natural se encuentra entre los Alpes y la Costa Azul, rodeada de paredes rocosas que se elevan hasta los 100 metros de altura. El desfiladero del Verdón no es solo una anomalía geográfica, sino un verdadero paraíso para los amantes del ocio activo. ¿Sabías qué pasa cuando bajas en canoa por un río embravecido? Las curvas complicadas y los rápidos te hacen latir el corazón más rápido y la adrenalina se desborda. Cada año, miles de turistas llegan aquí para probar sus fuerzas en rafting o simplemente para disfrutar de las vistas panorámicas que se ofrecen desde las plataformas de observación. Y ahora imagina esto. En el desfiladero puedes encontrar especies raras de flora y fauna, incluyendo águilas y lagartos que solo viven en esta región. Para los botánicos, esto es un hallazgo, ya que aquí crecen plantas incluidas en el Libro Rojo. Si miras la pared del desfiladero, verás rastros de antiguos humanos que dejaron sus marcas desde la Edad de Piedra. Pero esto no es lo más extraño. En el desfiladero hay formaciones rocosas únicas, parecidas a gigantescos dedos extendidos hacia el cielo. Estas formaciones, llamadas dedos del diablo, causan asombro en todos los que las ven. Y lo más fascinante es que el desfiladero del Verdón es uno de los cañones más profundos de Europa, con una longitud de 100 kilómetros, y sigue atrayendo a investigadores y turistas de todo el mundo. Y lo más impactante es que el Coliseo fue utilizado durante 800 años, lo que lo convierte no solo en un monumento, sino en una parte viva de la historia de la humanidad. En una altura de aproximadamente 800 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el lago Shilluk, y no es solo hermoso, su profundidad alcanza los 37 metros. Imagínese agua cristalina reflejando las cimas de las montañas que se elevan más de 2000 metros. Este lago no solo está lleno de agua, sino también de misterios que esperan ser descubiertos. ¿Sabe qué? Aquí habitan peces que no se encuentran en ningún otro lugar. Este lago único se ha convertido en el hogar de especies raras como la trucha y la trucha arcoíris. Y lo más asombroso es que en los meses de verano, la temperatura del agua puede alcanzar los 20 grados, atrayendo a los amantes del baño. Pero eso no es todo. A lo largo de las orillas del lago crecen plantas que se han adaptado a las duras condiciones del clima alpino. Por ejemplo, aquí se pueden encontrar especies raras de orquídeas que solo florecen en ciertos meses del año. Sus flores brillantes contrastan con los verdes declives, creando un paisaje impresionante. Y lo que realmente resulta intrigante, Shilluk es parte de un ecosistema más amplio en el que habitan animales como las cabras alpinas y los águilas. Estos depredadores planean en el cielo, buscando su presa en las laderas de las montañas. ¿Qué es aún más asombroso? La altura de algunas rocas alrededor del lago alcanza más de 150 metros, creando vistas impresionantes y oportunidades para escaladas. La cornisa dorada es una playa que cambia su forma dependiendo de la fuerza del viento y las corrientes, y no es solo una frase bonita. La longitud de esta formación natural única es de aproximadamente 300 metros, mientras que su anchura varía entre 30 y 100 metros.
Imagina cómo cada vez que vienes aquí, la playa parece diferente. La arena en la cornisa dorada es tan fina y clara que parece que estás caminando sobre terciopelo suave. El agua aquí es cristalina y la temperatura alcanza los 25 grados Celsius incluso al principio del otoño. ¿Sientes cómo te atrae este cálido y transparente océano? Pero esto no es lo más fascinante. La cornisa dorada está bañada por las aguas del mar Adriático, rico en vida marina. A lo largo de la playa puedes ver delfines que a menudo saltan del agua, creando verdaderos espectáculos para los turistas. ¿Sabías que aquí puedes ver más de 100 especies de peces, incluyendo brillantes sepias y hasta pulpos raros? En la playa hay cafeterías y bares donde puedes probar delicias locales, como mariscos frescos y platos tradicionales. Cada año, la cornisa dorada atrae a miles de turistas, y esto no es casual. Las estadísticas muestran que más de 7 millones de personas visitan esta playa durante la temporada, lo que la convierte en uno de los lugares más populares de Croacia. Y esto no es todo. Alrededor de la playa hay muchas oportunidades para el ocio activo, desde deportes acuáticos hasta paseos en bicicleta por senderos pintorescos. ¿Sabías cuántos kilómetros de rutas ciclistas hay a lo largo de la costa? Más de 150. Cada una de ellas tiene su propia flora y fauna, lo que convierte este lugar en un verdadero tesoro de la naturaleza. ¿Te imaginas cuántos secretos guardan estas islas? Se afirma que las rocas de Mojair son algunas de las más altas de Europa, alcanzando alturas de hasta 200 metros. Imaginen cómo emergen repentinamente del océano, como una gigantesca pared que protege la costa irlandesa de las furiosas olas del Atlántico. Cada año aquí se enfrentan a tormentas que elevan el agua hasta 30 metros en el aire, creando un espectáculo fascinante. Pero lo que realmente es asombroso es que en estas rocas habitan más de 200 tipos de aves, incluyendo los raros petreles, del tamaño de un gorrión, que construyen sus nidos en lugares inaccesibles. ¿Cómo creen que se las arreglan con el fuerte viento y la lluvia? La respuesta reside en su capacidad única para adaptarse a tales condiciones. Las rocas también ocultan muchos misterios. Debajo de ellas se encuentran cuevas marinas antiguas que se formaron hace millones de años. Algunas de ellas son tan grandes que pueden pasar pequeñas embarcaciones, creando oportunidades únicas para los investigadores. ¿Qué creen que se puede encontrar dentro de estos misteriosos formaciones? Al contemplar estas rocas, es imposible no notar que se han convertido en el símbolo de Irlanda, atrayendo más de 1 millón de turistas al año. Cada uno de ellos desea capturar la magia de este lugar en una fotografía, pero nadie puede transmitir la atmósfera que crean los silbidos del viento y los gritos de las aves marinas. Los lagos de Plitvice no son solo un lugar hermoso, sino una verdadera laboratorio natural donde a lo largo de millones de años se han formado maravillosas formaciones kársticas. Imagina, el agua, al pasar a través de las rocas calizas, crea cascadas de hasta 60 metros de altura y innumerables terrazas que parecen gigantescas escaleras de líquido esmeralda. Cada lago tiene su propia tonalidad única, que depende de los minerales y microbios en el agua. Por ejemplo,
Algunos lagos son de un azul intenso, mientras que otros pueden tomar tonos verdes y hasta grises. Lo más interesante es que los lagos de Plitvice están compuestos por 16 lagos cascadas que están conectados entre sí por innumerables cascadas, creando un ecosistema único donde habitan más de 200 tipos de aves y numerosos animales raros. Pero esto no es todo. La profundidad de algunos lagos alcanza los 20 metros y no es agua salada, sino agua dulce y cristalina, lo que los hace ideales para la vida de los peces y las plantas acuáticas. En el parque se puede encontrar peces que pueden adaptarse a diferentes condiciones, como la trucha que habita en las aguas más limpias. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. En los lagos de Plitvice se han encontrado restos de animales antiguos, incluyendo mamíferos extintos que alguna vez vagaron por estas tierras. Imagina caminar por un sendero y tener bajo tus pies las huellas de aquellos que vivieron aquí hace miles de años. Lo más impresionante es que el parque ocupa una superficie de aproximadamente 22.000 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los parques nacionales más grandes de Croacia. Cada año, millones de turistas vienen aquí para disfrutar no solo de las vistas, sino también de los sonidos de la naturaleza que crean las cascadas y los bosques.